poco tiempo, así que... Falla renal aguda, ya sabemos nosotros que la falla renal aguda pasa fundamentalmente por la disminución del volumen a menos de 0.5 mililitros kilo hora en un periodo por lo menos mínimo de 6 horas. Ese es el riesgo, ¿no es cierto? Ese es el riesgo. O la elevación de la creatinina en más de 0,3 miligramos en 48 horas sobre su basal, ¿no? Esa es la clásica definición de la CADIGO. Entonces nosotros sabemos que la falla puede ser prerrenal, puede ser renal o puede ser posrenal. Entonces si yo tengo una falla prerrenal, ¿qué es lo que fundamentalmente voy a tener? Voy a tener hipovolemia efectiva. ¿Qué cosa es la hipovolemia efectiva? Justo ahorita me hablaba un colega suyo y yo le decía que le habían dicho que la cirrosis tiene fundamentalmente una connotación fisiopatológica renal. Para nada. Para nada. O sea, tener edemas no tiene que ver con el riñón. Para nada. O sea, lo que uno tiene... ¿Qué fue? ¿Qué pasó ahí? Ya. No te metas con los equipos. Ya. ¿Ah? Nada. Y más si son mujeres, no peor. Entonces, lo que me decía su colega es que porque tenía edema, le habían dicho de que eso tenía que ser... No tiene nada que ver. Lo que pasa es que cuando tú tienes exceso de volumen, cuando tú empiezas a tratar un paciente con cirrosis y tiene síndrome ascítico edematoso, que es lo que le decía al principio, o sea, tiene ascitis. Claro, al principio sí está indicado usar furosemida, pero al principio, y sí se lo dije, al principio tienes que bajar la volemia, pero no debe ser más de 5 días. O sea, el riesgo pasa ya de los 5 días. Y a partir de ahí te quedas con espironolactona porque el sustrato es, el hecho tampoco es renal, el hecho es que el hiperaldosteronismo secundario, que no tiene que ver con la renal, sino con la suprarrenal, no con la renal. Y es manejo del medio interno, ¿ok? Más bien, lo único renal, que lo vamos a ver ahorita justamente, es esto. O sea, lo único renal con el cirrótico es esto. Primero la hipovolemia, que incluso el cirrótico, ¿qué puede hacer? Sangrado digestivo pasivo. Y la causa de muerte más dramática de estos pacientes es justamente hemorragia digestiva varicial. Entonces, la hipovolemia, lo que le llaman la hipovolemia absoluta, que es las hemorragias, o lo que se llama la hipovolemia, ¿no? Del líquido extracelular, la deshidratación. Ejemplo acá, sangrado digestivo, cualquier tipo de sangrado masivo, más del 20% de la volemia, deshidratación severa, ¿no? O el paciente que hace redistribución, y puede hacer redistribución, ¿no? Primero por disminución de la presión arterial. Entonces hacen, por ejemplo, un shock distributivo. Shock distributivo. Puede hacer un shock hipovolémico, ¿no? Puede hacer un shock cardiogénico. Un shock cardiogénico. O puede hacer una redistribución por compromiso de otros sistemas. Otros sistemas. Ejemplo, síndrome cardiorrenal. Ejemplo, síndrome hepatorrenal. O pueden hacer un hipoflujo renal debido a medicamentos. Ejemplo, uso de AINES, uso de IECAS. Ok. Entonces, ¿qué pasa acá? Este paciente hipovolémico por hemorragia, ¿no? Ha perdido volumen. Este de acá ha perdido volumen extracelular, o sea, ha perdido deshidratación, diarrea, vómitos, etc. Este de acá ha hecho shock, hipotensión, o sea, el distributivo ha hecho un shock porque tiene una caída de la resistencia vascular periférica. Caída de la resistencia vascular periférica. Shock hipovolémico es el de arriba, pérdida de volumen. Shock cardiogénico, disminución de la fracción de eyección,
O sea, insuficiencia ventricular izquierda. Ok, tienes todas esas causas. ¿Qué hace el cardiorrenal? Claro, el cardiorrenal tiene una fracción de eyección baja, pero crónicamente está insultando ese riñón por redistribución esplácnica. Entonces, crónicamente el que tiene fracción de eyección baja está disminuyendo el flujo renal, mientras que lo está priorizando a diferentes órganos, especialmente corazón y cerebro. Entonces el cardiorrenal llega un momento en que comienza a incrementar progresivamente la creatinina. Y lo mismo pasa con el hepatorrenal. La primera causa, el uso inadecuado de furosemida. Primera causa hepatorrenal, uso inadecuado de furosemida. Segunda causa, paracentesis masiva repetidas. Y tercera causa, idiopática. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí queda. Entonces, ¿cómo manejaremos esos pacientes? Estos pacientes en general, todos van a empezar con incremento de la volemia. Desde la falla renal aguda, lo primero que hay que hacer es devolver la volemia. Entonces, eso significa hidratación enérgica, excepto los cardíacos. O sea, ¿quiénes? Síndrome cardiorrenal y shock cardiogénico. Entonces, los cardíacos tendrán que restituirle un poco de volumen, pero para llevar una presión que no pase en cuña, que no pase una presión en cuña, que no pase de 18, o una PVC que no pase de 20. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a pasar. Ok, entonces le dan volemia. En segundo lugar, obviamente que si hay algo más que tienen que darle específico, se le dará. A un paciente que hizo hemorragia, primero le restituye la volemia y después le da señal de transfusión. ¿No es cierto? No es al revés. Primero se restituye la volemia, se eleva la presión y después se le hace la transfusión. No se le pone la transfusión ni siquiera en paralelo, sino primero, incluso es contraproducente. Primero siempre se restituye la volemia con salino o con expansores, pero primero se tiene que restituir volemia siempre. Entonces, una vez que tienes eso, ya le das el tratamiento adicional que pueda darse, como en el caso de las hemorragias. Bueno, en el caso de las hemorragias le podrás transfundir, pero lo siguiente ya es más específico. Aminas, síndrome cardiorrenal y shock cardiogénico, dobutamina. Perdón, sigue siendo 2. Síndrome hepatorrenal y shock distributivo. ¿Quiénes son los distributivos? Séptico, anafiláctico, neurogénico, son distributivos. Entonces, esto de acá, ¿qué requiere? Norepinefrina. Entonces le darán sus aminas y de esa manera manejarán, ¿no? Van a mejorar. El síndrome hepatorrenal, además, se le da albúmina paralela. Se le da albúmina más norepinefrina. Más norepinefrina a dosis altas, ¿ah? A dosis altas. Entonces, ese es el manejo básico de la falla renal aguda. De ahí no hay más. Y de ahí viene la diálisis de urgencia. De ahí viene la diálisis de urgencia cuando el paciente tiene complicaciones. Entonces, en la falla renal aguda, uno tiene esos prerrenales que decíamos, y entonces vamos a descubrir que existe otro grupo que son los renales puros, y ya cada uno tendrá tratamiento específico. Los glomerulares, por ejemplo, la glomerulonefritis, el síndrome nefrítico. Los vasculares pueden tener las vasculitis como Takayasu, hipertensión maligna, oclusión de grandes vasos, ¿no? Por ejemplo, las trombosis bilaterales. Los intersticiales, la nefritis tubulointersticial aguda, como por ejemplo la producida por AINES, que producen síndrome nefrótico, producido por AINES. Entonces el AINES produce un proceso de nefritis tubulointersticial que termina produciendo en glomérulos cambios mínimos. Y produce, por ejemplo, cilindros eosinofílicos y falla renal. ¿Ok? Y falla renal. La infiltración tumoral directa produce esto de acá. Y entonces tenemos como lo más importante la necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda, si un prerrenal lo manejan mal, como es muy frecuente, por no haber escuchado la clase,
¿no? Entonces, nos manejan mal, el paciente sangrando, dice, transfusión, y yo he visto, tráiganle, ¿sabes qué? Se preocupado, hay grupo, hay pan, oye, vale, primero pásenle agua, primero pásenle su cloruro, después te preocupas por la transfusión, ¿ok? Entonces, plum, entonces se demoraron una hora pensando, y oye, de verdad, sí, hipotensión, ella me pasa un clorurito, ya pasó una hora. ¿Te das cuenta? Ya pasó, y esa hora más las 3 horas de la casa, más la hora de transporte, entonces el paciente hace necrosis tubular aguda isquémica. ¿Qué significa eso? Que el paciente ya no puede revertir en forma inmediata ese daño, esa oliguria. Entonces ya no, el paciente prerrenal revierte 2 a 4 horas todo, restituye todo. ¿Cuál es la demostración de eso? La demostración de eso es que su sodio en orina es bajo, porque todavía puede reabsorber su sodio. Cuando ya no puede reabsorber su sodio, eso significa que ya perdió esa capacidad y se vuelve necrosis tubular aguda. Y esa necrosis tubular aguda isquémica, entonces vamos a tener que esperar entre 10 a 14 días para que se recupere el 90%. Un 10% habrá que esperarlo más tiempo, probablemente 4 semanas. Y si pasa de las 4 semanas estará en pérdida y de repente llega hasta la falla renal terminal. Entonces esos son los isquémicos, estos mal manejados se convierten en isquémicos. Por eso que en el Perú se considera la primera causa de falla renal aguda, necrosis tubular aguda isquémica. ¿Ok? Necrosis tubular aguda isquémica. Mientras que la tóxica, tenemos los fármacos y clásicamente aminoglucósidos. La burrada de usar aminoglucósidos. Y otros fármacos que pueden ser muy tóxicos. ¿Cuál es la característica del aminoglucósido? Ser una falla renal no oligúrica. Entonces, pero doctor, si yo tengo que sospechar porque le baja el volumen urinario, ¿cómo sospecho? Sospecha porque sube la creatinina. Nada más. Porque va a seguir orinando y comienza a tener, ¿no? Comienza a tener algunos trastornos por uremia y le tomas y, pues creatinina de 5. Pucha, se fregó. Entonces hizo falla, necrosis tubular aguda de tipo tóxica exógena, aminoglucósidos. Nefropatía por contraste. Pregunta examen, clásica. Solo sirve hoy en día la hidratación pre y post. La acetilcisteína ya quedó descartada hace 2 semanas. Está calentita, ¿no? ¿Ok? O sea, hasta hace un mes yo le decía, todavía es controversial, pero podría usarse acetilcisteína. Y todavía los dejaba a mis residentes de usar acetilcisteína. Ahora le digo, no gastes por gusto. Es un saludo a la bandera. Pero doctor, no le va a pasar nada. Primo 110. ¿Para qué le vas a dar? Si el estudio ha demostrado, la revisión sistemática ha demostrado que no sirve. O sea, bicarbonato ya fue descartado, eso sí ya sería una burrada total. Pero acetilcisteína todavía se discutía hasta hace 2 semanas. Hace 2 semanas ya la revisión sobre el tema definió que no sirve acetilcisteína. Punto. Solamente sirve hidratación pre-post. Y la mejor manera de evitarse nefropatía por contraste, la mejor manera es no usar contraste si no es necesario. Entonces agarra nuestro amigo, le duele el abdomen y como está estudiando medicina y gastro, se le ocurre que puede ser pancreatitis y encima dices, ya tomó la mía y con contraste, ¿no? Y no tiene nada. De repente nunca fue pancreatitis, ¿no? Tenía un gas atravesado. Y sin plenamente, pero le metieron, y para sumar la suerte, estaba deshidratado, todo el día estaba en clase, no tomó agua, en la noche se le ocurrió de repente a su papá hacerle la tomografía con contraste, de repente su papá es radiólogo, le mete contraste y pum. Le estoy contando cosas que nos pasan, ¿no? A mí me ha pasado 1000 veces. O sea, el problema de ser internista a veces en un hospital grande es que cuando la gente se te complica, los primeros que te llaman son los colegas. Como el colega que me está reventando ahorita y ya está en emergencia y quiere que lo vaya a ver. O sea, no puedo tampoco, pero tengo que mandar a alguien. O sea, es así, ¿no? ¿Qué hago? Pero ayúdame. Y entonces, yo he tenido, por ejemplo, era alumno, no fue mi alumno directo, pero estoy contando algo muy parecido, ¿no? El papá era radiólogo y le metió contraste para un dolor abdominal que era un pedo atravesado.
Entonces, y terminó subiendo la creatinina, pero yo le dije, tranquilízate, porque en la nefropatía por contraste, bueno, ya quería que lo dialicen, no, la nefropatía por contraste es como un prerrenal. O sea, fallaste al principio, pero todavía volumen, manejemos volumen. Lo comenzamos a dilatar, y en 2 días bajó. O sea, y hace. Miren que la elevación de la creatinina aparece 24 a 48 horas después. Y ese chico, el papá no sospechaba que había sido su contraste, porque como le había hecho la tomografía 2 días antes, él pensaba que la creatinina la había subido porque le había mandado a hacer análisis, porque el dolor le siguió un día más, y la creatinina le subió y pensó que estaba haciendo una glomerulonefritis, pensó que tenía otro mal, ¿no? Pensó que estaba ese dolor abdominal era causa de otra cosa. Entonces no tenía nada. Lo que pasa es que comenzó a elevar la creatinina porque había hecho nefropatía. La nefropatía por contraste se hace 24 a 48 horas después del contraste. ¿Por qué la haces? Porque el contraste es hiperosmolar. Toda sustancia hiperosmolar va a dañar los tubos. Entonces toda sustancia hiperosmolar se va por el riñón y va a destrozar los riñones. Entonces necesitas, ¿qué cosa? Hidratación pre y post. Bicarbonato no sirve, y menos la acetilcisteína todavía les van a decir que sí por ahí. ¿Ok? Entonces, nefropatía por contraste, hidratación pre y post. Ahora, ¿quién sabe, no? A mí me ha pasado eso, ¿eh? De repente en 3 meses sale un estudio y demuestra otra vez que la acetilcisteína sirve un poco. La medicina es así, o sea, el que diga que ya, eso es el definitivo, no. O sea, al día de hoy yo le digo, no usen acetilcisteína, no hay nivel de evidencia. Bueno, ya el nivel de evidencia era muy bajo hace 2 años, ¿eh? Era un nivel de evidencia muy bajo, como para hacer gastar al paciente, ¿no? No tiene sentido. Pero bueno, ya. ¿Y qué pasa con los otros? Esto lo hemos visto en la clase del martes, ¿se acuerdan? Precipitación de ¿qué? Ácido úrico que precipita, lisis tumoral, falla renal. Más de 20 de ácido úrico precipita, falla renal. Hiperuricemia, yo le decía la hiperuricemia mayor de 14, la severa, la primera causa ¿cuál es? Por neoplasia, puede ser paraneoplásico, puede ser por destrucción de ósea, ¿no es cierto? Puede ser por exceso de vitamina D de producción paraneoplásica. Entonces puede ser por varias causas, pero la primera causa es neoplásica. Y entonces cuando tienes más de 14, puedes comenzar a precipitar el calcio en los túbulos y producir endógena, ¿no? Pigmentos, la endógena. También por proteínas, mieloma múltiple, amiloidosis. Y porrenal, eso tengo ahorita un montón. Porrenal, compresión de los uréteres por neoplasias. Entonces se dicen, oye, usted ha escuchado una vez, ¿no? Más de una vez. El paciente tiene adenopatías retroperitoneales, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Hay visto eso o no? Oye, ¿qué? El paciente tiene adenopatías retroperitoneales, parece que es un linfoma, sí. Ah, ya. Y comienzan a revisar la historia y dicen, ¿por qué tiene la creatinina alta? Ah, debe ser lisis tumoral. ¿Pero por qué hace lisis tumoral menos retroperitoneal? O sea, ¿cuáles son los que hacen lisis tumoral? Sin quimio. Sin quimio, leucemia. ¿Qué linfoma? Burkitt, ¿no? O sea, no cualquier linfoma, ¿no? Burkitt, leucemias. O sea, esos son los blastomas, neuroblastomas. O sea, esos que son de crecimiento amplio y alto recambio celular. Okay. Entonces, no, pero tiene retroperitoneo. Hay una ecografía. Hay una ecografía. ¿Qué dice? Hidronefrosis bilateral grado 3. Es una uropatía obstructiva. Entonces, hoy en día nos olvidamos eso. ¿Qué debió hacer el residente, el interno? Debió evaluar bien su paciente y meterle un par de catéteres al riñón. Eso se llama nefrostomía. Entonces el tratamiento de la uropatía obstructiva, arriba, no estoy hablando del tratamiento específico del cáncer, sino de la obstrucción, arriba, o sea en los uréteres, será la nefrostomía. Entonces meten
métanle los catéteres. O sea, no tengan miedo. O sea, ya, ustedes no la van a meter. Yo siempre digo eso, le metimos. Como digo, o sea, el que la pesca y le indica es el que la hace en realidad, ¿no? O sea, el procedimiento te lo va a hacer el radiólogo, ¿no? El radiólogo. Tú agarras, mandas y dices, colocación, nefrostomía. Bueno, hay algunos hospitales donde lo hace el urólogo, pero no, lo debe hacer el radiólogo. En realidad, todo procedimiento lo debe hacer el que mejor, el que más mano tenga. Eso sí es definitivo. O sea, ponte en mi hospital, lo hace el radiólogo. Por eso hacen 20, 30 nefrostomías al día. Entonces, entran, salen, ¿no? Entonces lo hacen a todo. Lo hacen más fácil que sacar una muela, ¿no? Pero si yo me hago una nefrostomía cada mes, pucha, que ¿sabes qué? No me la hagan mejor. Porque el riesgo de que perfores otra cosa es muy alto. Entonces hay que tener en cuenta eso. O sea, yo digo siempre el procedimiento, busquen el que tiene mejor mano y el que tiene más cantidad de pacientes. Bueno, el asunto es que la nefrostomía es un procedimiento sencillo, pero sangran, a veces sangran, puede hacer un hematoma, y a mí se me han muerto 2 pacientes en todos estos años. 2 pacientes se murieron. Uno que me dio mucha pena porque era muy joven para morirse, era cáncer, pero tenía buen pronóstico y mala suerte. Cuando a uno le toca, ¿no? Y entonces, quizás nos excedimos porque con una sola nefrostomía era suficiente, pero queríamos salvar los 2 riñones porque era joven. A veces ponerle una sola es suficiente, porque el otro podría perderse el otro riñón, pero puedes vivir con un solo riñón, ¿cierto? Entonces, pero generalmente cuando vemos los 2 riñones viables tratamos de salvar los 2, y más si es joven. ¿Cuánto debe tener esa córtico medular para poner una nefrostomía? Más de 11 milímetros. Menos de eso no. Y entonces el tipo que va de cáncer tenía, pues, creo que 18 y 16 en el otro. Entonces había que salvarle los riñones. Entonces ya le habíamos puesto uno, ya había bajado la creatinina y se nos ocurre ponerle el otro. Y en ese otro hace un hematoma que decola todo el retroperitoneal y terminó en hisopado, lo sacaron, salió en encefalopatía tóxica y 2 días después falleció. Entonces, así pasa. Por eso les decía, a veces todo procedimiento tiene su riesgo, ¿no? Y no le pasa nada al que nada hace. Entonces, no tengan miedo de que les pase, porque a otros se están salvando. Entonces, nefrostomía es importante en el uréter. Pero la mayor parte de las obstrucciones, ¿dónde están? En el cuello vesical. La mayor parte de las obstrucciones están en el cuello vesical. Y en el cuello vesical, ¿no? En el cuello vesical, ¿no? En el cuello vesical, entonces, ¿qué cosa es lo que puede fallar? Va a fallar en el cuello vesical, o hay algo que obstruye, o no hay relajación del esfínter. Si no hay relajación del esfínter, ese es un problema funcional. ¿Cómo se llama eso? Vejiga neurogénica. Hoy en día la causa que más crece de neuropatía obstructiva es vejiga neurogénica. Y a la cabeza están los diabéticos. A la cabeza están los diabéticos. Le siguen los pacientes con secuelas neurológicas de enfermedades neurodegenerativas. Y el otro grupo, los varones próstata. Los varones próstata. No, la próstata es ahí cuando crece. Específicamente la benigna. La maligna no tanto. La benigna es la que crece y produce hipertrofia, ¿no? Grado 3, grado 4 y termina produciendo obstrucción. Y la otra causa en mujeres, que también tiene su frecuencia, es cuando la mujer hace un cáncer de cuello avanzado. Y entonces ya hace lo que se llama pelvis congelada. Entonces, lamentablemente, la vez pasada les decía eso, somos un país cuya primera causa de muerte por cáncer en mujeres sigue siendo cáncer de cervix. Y a nivel mundial, pero estamos hablando del primer mundo donde estamos postulando entrar, ¿no es cierto? Para eso estamos en la OCDE, en el primer mundo, es el primer mundo donde hacen, ¿no? Donde toman la prueba PISA, a veces nos damos con roches, ¿no? En ese primer mundo, la primera causa, la incidencia de cáncer de cuello de cervix no está ni siquiera entre los 10 primeros. No está ni siquiera entre los 10 primeros. ¿Está bien eso o no?
O sea, ni siquiera, o sea, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, ni siquiera figura entre los cánceres de mujeres, bueno, de mortalidad de cáncer por mujeres. Ni siquiera entre los 10 primeros de nuestra primera causa. ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Ah? No, está bien, pero prevención, pero ¿quién tiene la culpa? Pero el Estado tiene la culpa, claro que sí. Pero un Estado hiperreligioso. Entonces, muchachos, si un mensaje me gustaría que tengan es: no sobrepongan sus creencias religiosas a ser médicos. O sea, la peor estupidez que van a hacer en la vida es dejar de vacunar a una niña, como dice el idiota Cipriani, porque después se va a ir a acostar con el vecino, ¿no? Porque ya no tiene riesgo. Entonces, mejor no vacunen. ¿Y qué hicieron? Hace 5 años bloquearon toda la compra y ahorita están haciendo otra vez escándalo, porque la última ministra iba a comprar, creo que 20 millones de dosis o 12 millones de dosis. Ya lo bloquearon. Ya. Por lo menos la pila al día siguiente se ganó en el juicio, ¿no? El juicio ya se tiene que dar obligatorio. Pero la vacuna, ¿cómo no podemos vacunar, no? Es absurdo. Pero ojo que en primer mundo baja su incidencia no tanto por la vacuna. ¿Por qué creen que la baja? ¿Porque son más santos que nosotros? No, ¿no es cierto? Porque usan preservativo, porque les regalan preservativo, te compras un caramelo y te dan un preservativo, ¿no es cierto? Vas a comprar tu yace para tu hija y viene con preservativo incluido, ¿sí o no? Claro, está bien. Y entonces la iglesia que dice: ¡ah! ¡Mátenlo! Allá lo que creen. Pero desgraciadamente es vergonzoso que nos siga pasando eso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, no se imaginan, y yo les digo porque no se imaginan la cantidad de gente que uno ve morirse todavía por cáncer de cervix, y lo peor de todo es que no veo un cáncer de cervix en una mujer blanca en el Perú hace muchos años. O sea, tiene incluso hasta una connotación étnica. Y casi el 90% de los pacientes que veo morirse con cáncer de cervix son de la selva. Selva y algunas sierras, pero más selva. Entonces no estamos ahí, eso es algo que ustedes van a su serum y yo espero que entreguen 100 preservativos por día mínimo. Ok. Entonces ahí ven, y al final la neuropatía obstructiva abajo, ¿cuál es el tratamiento? Sonda vesical. Nada más. O sea, en la neuropatía obstructiva, su tratamiento para la falla renal que está provocando es básicamente saltear la obstrucción. Arriba es nefrostomía y abajo será sonda vesical. Ya, pero, o sea, doctor, no entra la sonda, porque la próstata o está infiltrado todo por cáncer de cervix. Eso pasa, pelvis congelada. ¿Qué tiene que hacerle? Una talla vesical. Entonces, si no puede hacer una sonda, le pondrán una talla vesical. Listo. Entonces, manejo de volumen, y ahí viene el manejo de las complicaciones, la hipercalemia, los signos de uremia y la acidosis metabólica, que incluso son las indicaciones de diálisis de urgencia. ¿Cuáles son las indicaciones de diálisis de urgencia? Indicaciones de diálisis de urgencia es hipercalemia, ¿no es cierto? Hipercalemia, edema agudo pulmonar y acidosis metabólica, estas tres que no responden a tratamiento médico. Estas tres, si no responden al tratamiento médico, tienen diálisis de urgencia. Y si no, y además de eso, los signos de uremia, pericarditis urémica, encefalopatía urémica y la hemorragia digestiva de causa urémica. ¿Ok? Esas son las causas de diálisis de urgencia. ¿Ok?
diálisis de urgencia. Entonces, esta es de acá. Ok. La enfermedad renal crónica, lo que tiene que tener siempre en la cabeza es lo siguiente, al margen de la prevención. Miren, el paciente empieza la uremia cuando tiene 50 o menos de depuración. 50 o menos de depuración, ¿ok? ¿Y qué cosa va a empezar a hacer? Anemia. ¿Cómo tratas la anemia? La anemia es de tipo ferropénica, normocítica, normocrómica, es como una anemia, enfermedad crónica. Tienes que darle suplemento de hierro y eritropoyetina. Es normocítica, normocrómica, ferropénica, que suele tener ferritina normal, raramente alta. O sea, como una anemia de enfermedad crónica. ¿Ok? Las anemias de enfermedad crónica son así. Comienzan a tener osteodistrofia renal. ¿Y por qué la osteodistrofia renal? Porque no pueden convertir la 25-hidrocolecalciferol en 1,25 de hidrocolecalciferol. Entonces, al no poder convertir, no puedes absorber calcio. Y si no puedes absorber calcio en el tubo digestivo, tu hipocalcemia tiene que ser manejada ¿por quién? Por la paratormona. La paratormona se va al riñón y trata de reabsorber más calcio, pero como el túbulo distal ya está dañado, no puede reabsorber lo suficiente. Entonces se va al hueso y saca calcio del hueso. Y al sacar calcio del hueso, saca fósforo. Entonces produce hiperfosfatemia, produce hiperparatiroidismo secundario, ¿ok? Y produce una enfermedad ósea de alto remodelado, así se llama. Enfermedad ósea de alto remodelado, ¿por qué? Porque es actividad alta de osteoclasto. Actividad alta de osteoclasto. ¿Ya? Entonces la enfermedad ósea renal es de alto remodelado, es típicamente hiperparatiroidismo secundario, hiperfosfatemia. Tratamiento inicial, dieta baja en fosfatos y calcitriol. ¿Qué cosa es el calcitriol? La 1,25 dihidrocolecalciferol, o sea, la activada, la 1,25 dihidrocolecalciferol. Entonces le das calcitriol más calcio, 2 gramos como mínimo, hasta 6 gramos, ¿ok? Al día. Entonces de esa manera bloqueas el problema. El paciente tiene 25 a menos de depuración, entonces va a tener problemas con la secreción. Acuérdense que lo que se compromete en 25 menos es la secreción. ¿Qué secretamos? Fundamentalmente potasio, fundamentalmente hidrogeniones, ácido úrico. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer cuando tenemos menos de 25 de secreción? Comenzamos a hacer, así es, acidosis metabólica, comenzamos a hacer hipercalemia. Entonces, tu gol acá es mantener 20 o más de bicarbonato, ideal 22, pero 20 como mínimo, o más de bicarbonato en esa acidosis metabólica crónica, y para eso le vamos a dar tabletas o cápsulas de bicarbonato en cápsulas. Y la hipercalemia, ¿ok? La hipercalemia debe mantener menos de 5,5 el potasio. Y para eso le vas a dar furosemida, además de una dieta baja en potasio. No, la insulina es manejo agudo. No, el manejo crónico, pues este es manejo crónico. En el manejo crónico lo que le vas a dar es furosemida. Todos los días, tableta de furosemida. Empieza con 40, 80, 160, perdón, 120, si llegas hasta 160 miligramos al día en tabletas, 4 tabletas. Entonces la furosemida ahí sí se convierte en un medicamento. Tú dices, pero doctor, ¿usted no es antifurosemida? Claro, en el cirrótico sí, pero acá no. Menos de 25, ya ese paciente va a llegar a diálisis de todas maneras. Entonces ese paciente tienes que tratar de que llegue a diálisis lo más tarde posible. Y para eso, ¿qué haces? Tienes que tratar que el potasio no suba y tienes que mantener una volemia. Y para eso tienes que mantener una diuresis adecuada, y eso también lo haces con furosemida. ¿Cuánto debe orinar al día? ¿Cuánto debe orinar al día? No menos de 800.
no menos de 800. Entonces tienes que conseguir una diuresis por lo menos de 800 o más. ¿Y cuánto debes darle al día? Entonces, doctor, ¿pero cuánto le doy al día? Dice el familiar. Le vas a dar lo que orine más 500. Porque tampoco puedes darle exceso. O sea, para que orine, tómate 3 litros de agua. Sí, al día siguiente está con edema pulmonar haciendo globitos, ¿no? Color asalmonalado. Entonces, no, pues, no le puedes dar exceso de volumen porque lo llevas al otro lado. Entonces, ¿pero cuánto le voy a dar? Todo en medicina tiene una medida. 500 más la diuresis. Ese es el volumen máximo en 24 horas. 500 más la diuresis. A partir de 30 para abajo. 30 para abajo. ¿Qué vas a hacer? Cuando ya tiene 30, entre 30 y 15, o sea, cuando ya está en estadio 4, tienes que hacerle su fístula arteriovenosa para que ya esté listo para diálisis. Cualquier complicación tiene que estar listo para diálisis. Y tu dieta debe ser baja en proteínas, no tanto. O sea, ni uno, ni el extremo antiguo, ni darle exceso. O sea, tiene que ser 1 a 1.2 miligramos kilos de proteína, ¿no? De alto valor biológico. Ese es el manejo de la enfermedad renal con aristas y otras aristas. Ok. ¿Qué era eso? Bueno, chicos, hasta donde he avanzado, y lo del martes que sí lo hicimos recién, lisis tumoral, que dicho ese paso, ya, hasta donde he avanzado, y la clase del martes. Ese es el examen, ¿ok? Listo. Espero verlos en el internado.